Ya estamos. Sí, ya está, ya puedo comenzar, ¿no? Ya, listo. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Permítanme presentarme, mi nombre es Alexander Noblejas, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno y un gran apasionado de temas amazónicos e interculturales. En esta mañana tengo la oportunidad de ser moderador del evento de apertura en la Semana Amazónica en su edición número 20. Así que les doy un fuerte abrazo amazónico y también una calurosa bienvenida a este súper evento en el que vamos a rememorar este recorrido que se ha venido haciendo, revisando miradas amazónicas y acercándonos a una mejor comprensión de la Amazonía en sí. El título de hoy es 20 años de la Semana Amazónica, revisitando miradas sobre la Amazonía. Bueno, para esta presente mesa inaugural, que es el formato que estamos manejando el día de hoy, se plantea realizar un recuento sobre el desarrollo de las distintas ediciones de la Semana Amazónica PUC tras 2 décadas de su creación. Con ese objetivo se propone pues que nosotros creemos un espacio en el que se pueda visibilizar estos debates y cuestionamientos que se han suscitado a partir del diálogo sobre temas referentes a la Amazonía. Sin embargo, como esta es una mesa magistral, no me encuentro solo, así que voy a presentar también a nuestros grandes ponentes que harán de este espacio uno muy enriquecido. Para empezar, tenemos a Óscar Espinosa de Rivero. Él es doctor en antropología, licenciado en filosofía y Master of Arts in Anthropology and Historical Studies. También es docente de la PUC en el Departamento Académico de Ciencias Sociales, específicamente en la sección de antropología. Estamos muy agradecidos con que haya aceptado nuestra invitación, así que espero que dentro de nuestras redes sociales, creo que estás transmitiendo por Facebook, le puedan dejar muchos mensajes y también le mandan unos aplausos virtuales para él. Muchas gracias, Óscar Espinosa. También tenemos a una invitada especial también que es Paula Tafur Chávez. Ella es licenciada en Antropología y candidata a magíster en Antropología Visual por la PUC. Actualmente ella se desempeña como predocente de la especialidad de Antropología y también como investigadora en temas vinculados a género, arte y pueblos amazónicos. También estamos muy agradecidos con la invitación. Espero que también le dejen los aplausos virtuales por nuestras redes sociales. Muchas gracias nuevamente. Y tenemos también a Carlos Armando Flores. Él es psicólogo social, egresado de la maestría en Ciencias de la Educación, Convención en Psicopedagogía. Es estudiante de antropología en nuestra casa de estudios, es profesional social comunitario del MIM y también ha sido ex organizador de la Semana Amazónica en la edición número 19. Así que más adelante nos va a estar comentando también un poquito de su experiencia respecto a la Semana Amazónica y otras cositas más que ya más adelante vamos a ir viendo. Y también, finalmente, pero no menos importante, tenemos a Guillermo Peláez. Él es licenciado en Antropología y estudiante de la maestría de Antropología PUC. Actualmente él se desempeña en el monitoreo de políticas públicas sobre pueblos indígenas o originarios y también en la elaboración de diagnósticos dirigidos al sector público. Así que ahora que ya he presentado a nuestros ponentes, vamos a iniciar con el diálogo en esta mesa magistral y para ello voy a generar estímulos a través de preguntas muy interesantes que nos permitirán conocer más sobre la Semana Amazónica. En este caso vamos a comenzar con Óscar Espinosa, por favor. Así que me voy a direccionar a él. Para abrir la mesa y más que todo ya el evento, nos gustaría que nos contaras acerca de los inicios de los primeros años de la Semana Amazónica. Especialmente cómo es que nace, con qué conceptos o ideas detrás surge la Semana Amazónica, quiénes son los que apoyaron esta iniciativa y especialmente cuáles fueron estos objetivos que se propusieron cumplir en las primeras ediciones. Bien, gracias, Alexander, por la presentación. En realidad, la historia de la Semana Amazónica es prácticamente la historia de mi trayectoria como profesor en la facultad. Son 20 años, ¿no? Yo llegué en realidad un poquito antes, pero más o menos es en este tiempo que se empieza ¿no? El 2002 tenemos la primera Semana Amazónica. En realidad la historia va un poco más atrás y tiene que ver con cómo la Universidad Católica y en general, ¿no? El sistema universitario peruano se ha relacionado con la Amazonía. Tenemos que reconocer ahí, y este es un tema además sobre el que hemos estado discutiendo bastante el año pasado en el contexto del Bicentenario, cómo en el Perú en realidad ha habido un desinterés formal, ¿no? En la Amazonía sí ha habido interés por apoderarse de los territorios, los recursos naturales amazónicos, pero en términos académicos, ¿no? En términos de investigación en general ha habido, ¿no? Muy poco interés.
Tan así que, por ejemplo, y más en temas sociales, ¿no? Tan así que, por ejemplo, recién, ¿no? Hace poco tiempo, más o menos 10 años, quizás alrededor de 10 años, es que quizás un poquito más, se crea la especialidad de antropología en la Universidad de la Amazonía Peruana, ¿no? Entonces, ni siquiera las universidades que existen en la región amazónica han prestado mucho interés a la formación profesional en las ciencias sociales, ¿no? En el caso de la católica, esto va a comenzar incluso tampoco en el inicio, ¿no? La facultad se crea el año 64, va a ser 5 años después donde recién se va a dictar un primer curso sobre Amazonía, eran cursos selectivos. La presencia en estos primeros cursos de personas como Aida Vadillo, que era una también de las primeras mujeres antropólogas peruanas trabajando en temas amazónicos, aunque más desde un enfoque de la antropología física, y sobre todo con la llegada de Stefano Varese, que también era profesor en ese tiempo, al mismo tiempo en San Marcos, pero egresado también de la Católica, que va a empezar a dictarse, ¿no? Un curso relacionado con la Amazonía, ¿no? En un inicio como electivo, y luego ya posteriormente se va a ir instalando como un curso obligatorio, ¿no? Aquí quiero mencionar de manera particular a Jorge Richter, Jürgen, ¿no? Jorge Richter, antropólogo alemán, falleció hace muy poco tiempo en Bolivia, porque ya después de vivir y trabajar en el Perú se fue a trabajar a la selva boliviana, que durante varios años, en la década de 1970, organizaba el Seminario de Selva, y era además fue el primero en que comenzó a llevar estudiantes a la propia Amazonía para conocer de cerca la realidad de las comunidades principalmente que ahí viven. Ha habido, ¿no? Importantes profesores que han dictado, ¿no? El curso que primero se llamaba Etnología Amazónica y luego pasó a llamarse Etnografía Amazónica, como Alejandro Camino, Frederica Barclay, Alonso Zarzar, Enrique Rojas y Alejandro Ortiz, ¿no? Antes de mi llegada a inicios del siglo XXI, ¿no? Que comienza esta etapa, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la universidad, por un lado, hay dos cosas que van a ocurrir, ¿no? Por un lado, hay, como digo, ¿no? Esta ausencia, ¿no? Durante muchos años, además, el curso de etnografía amazónica va a ser el único curso obligatorio en toda la universidad católica relacionado con la Amazonía. Posteriormente, ¿no? Se va a crear el curso de lingüística amazónica, pero también hace poco tiempo, relativamente, ¿no? Que es el otro, son los dos únicos cursos obligatorios, ¿no? Hay electivos, ¿no? En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, durante muchos años también ha habido electivo en Sociología, dictado por, ¿no? Nuestra querida amiga Marta Rodríguez, ¿no? Al inicio, y luego también, bueno, por otras colegas como Débora Delgado, en fin, que han ido viniendo después, ¿no? Entonces ha habido, ¿no? En la universidad en general, como también un poco de desinterés, ¿no? Eso ha ido cambiando, ¿no? Desde el momento en que yo empecé a enseñar este curso a inicio del siglo XXI a la fecha, ahora tenemos más de 20 docentes en distintas facultades, ¿no? Que trabajan de manera regular, no a tiempo completo, pero sí, digamos que desarrollan muchos proyectos de investigación o dictan cursos relacionados con problemáticas amazónicas, ¿no? Desde educación hasta ingeniería, en derecho, en arqueología, en geografía, en arquitectura, en ciencias de la comunicación, etcétera. Es decir, ha habido hoy en día, ¿no? Hoy en día ya hay un interés mayor, pero siguen siendo pocos todavía, como digo, ¿no? Los dos cursos obligatorios que hay en estudios generales, no hay cursos dedicados a la Amazonía, ¿no? Ha empezado a haber un curso, se habla de un curso electivo, pero todavía no se ha avanzado mucho en ese camino, ¿no? Entonces, todavía hay tareas pendientes. Entonces, por un lado hay este vacío, este interés que los alumnos, entonces también, ¿no? Cuando yo llego, empiezo a dictar el curso, y bueno, no hay electivos tampoco, en ese momento ni siquiera habían electivos de Amazonía, entonces bueno, empezamos a conversar, qué hacemos, cómo conocer más sobre la región amazónica. Por supuesto también, ¿no? Vamos a organizar salidas al campo y prácticas de campo, y luego vamos a empezar a negociar con la coordinación de la especialidad, lo que ahora es la dirección de antropología,
y con la facultad, sobre todo con la facultad, un espacio, ¿no?, que nos permita traer, sobre todo, traer a la universidad a personas que están trabajando o que viven o que conocen la realidad amazónica, y que puedan estar en contacto también, no solamente con los alumnos de antropología o las alumnas de ciencias sociales, sino con el conjunto de la comunidad académica e incluso también, ¿no?, por supuesto, convertirlo en una actividad abierta al público en general, ¿no? Y esto además coincide con una segunda cosa que a mí me parece importante, y es que, bueno, la Amazonía es un lugar, no es un tema. Y entonces la Amazonía está en cambio, hay nuevos desafíos, hay nuevas problemáticas. Esto, por supuesto, se va a acelerar con las protestas que terminan en el Baguazo, ¿no? Y poco la tensión de la sociedad peruana y del Estado peruano por la Amazonía va a comenzar también tardíamente, a partir más o menos de esa época, con mayor interés. Pero hay pues una serie de problemáticas que van más allá de los propios cursos, ¿no? Los cursos muchas veces tenemos que orientarlos a ciertos puntos claves, ciertos aspectos fundamentales que toda persona debe manejar, pero la realidad amazónica es mucho más rica, es mucho más variada, diversidad de personas, diversidad de pueblos indígenas, diversidad de regiones, con problemáticas de todo tipo. Entonces, la idea también de la Semana Amazónica desde sus inicios es no solamente conocer más la Amazonía, sino conocer justamente sobre los temas que están en debate, sobre los problemas actuales, sobre los intereses también de la propia población amazónica, y hacerlo también desde una perspectiva interdisciplinaria o multidisciplinaria, es decir, traer distintos temas, no solamente que puedan ser de interés para la antropología o incluso, ¿no?, en un sentido más amplio, las ciencias sociales, sino también ir involucrando, y lo hemos ido haciendo, ¿no?, a lo largo de los años, a colegas, ¿no?, profesores, profesoras, estudiantes de distintas facultades, ¿no?, involucrando a distintos sectores de la propia universidad y por supuesto también de fuera de la universidad, ¿no?, instituciones del Estado, ¿no?, ONGs, organizaciones indígenas, ¿no? En fin, ¿no? Una serie de invitados, invitadas que hemos ido teniendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Creo que esto es importante, lo demuestra también, ¿no? Si vemos el programa para la Semana Amazónica de este año, ¿no? La diversidad de enfoques, la diversidad de temas, ¿no? Y de temas, como siempre les mencionaba, de actualidad. Otro elemento importante que quiero resaltar es la presencia indígena, ¿no? Desde el inicio hemos querido que la Semana Amazónica sea un espacio donde también, ¿no?, distintas personas representando a pueblos indígenas, ya sea a título personal o como pueblos invitados, y a partir de algún momento empezamos a invitar a un pueblo en particular, ¿no?, representantes de un pueblo, para que dieran a conocer también más sobre su realidad. Esto es importante, nos parece, lo hemos mantenido, ¿no?, hasta la fecha, que sean, ¿no?, las propias personas, ¿no?, originarias de la Amazonía, también de las ciudades, expertos, ¿no?, personas que podríamos llamar mestizas, pero sobre todo también tener, ¿no?, la voz, ¿no?, y el testimonio directo de los propios pueblos indígenas, ¿no? Y en esta lógica, además, ¿no?, de invitar a pueblos, no solamente también a personas, ¿no? La idea era que darles un espacio, ¿no?, en la programación de la semana para que estos pueblos invitados escogieran qué temas quisieran presentar, cómo que quisieran presentarlos, no solamente, digamos, parte de sus costumbres tradicionales, también había espacios, ¿no?, para hablar sobre las lenguas o hablar sobre las costumbres o los relatos o rituales o comida. También hemos tenido comida amazónica cuando era presencial, ¿no? Bueno, esperemos que eso vuelva también, ¿no?, el próximo año. Pero también dar a conocer pueblos menos conocidos, ¿no? Hay pueblos en el Perú, ¿no? El pueblo Shipibo, el pueblo Aguajún, el pueblo Asháninca, que por el número también de la población y por la presencia en los medios de comunicación, en fin, son más conocidos. Pero también hay otros pueblos que hemos estado invitando,
¿no? De la gran cantidad de pueblos indígenas que existen en la Amazonía peruana. Recuerden que en toda la Amazonía hay alrededor de 400 pueblos diferentes, ¿no? En la Panamazonía, en los 9 países, ¿no? Hemos estado invitando también a pueblos menos conocidos, ¿no? A los Urarinas, a los Yaminagua, a los Isconagua, en fin, ¿no? Tratando de dar a conocer también, ¿no? A los Cacataibo, ¿no? Dar a conocer, ¿no? La realidad también de estos pueblos que de repente en términos de población, ¿no? Son más pequeños, con menos número de personas, pero que igualmente, ¿no? Manifiestan, ¿no? Con su presencia, sus testimonios, sus presentaciones en la Semana Amazónica, la realidad en la que ellos se encuentran, sus propias luchas, sus propias demandas y toda la riqueza, digamos, de su herencia cultural, ¿no? Finalmente, quiero terminar diciendo un último aspecto importante de la Semana Amazónica, es que gracias a la Semana Amazónica se lograron ir incorporando, ¿no? Primero en la organización, ¿no? Como se hace hasta ahora, ¿no? Hay estudiantes que se encargan de organizar, de escoger los temas que también les interesan, hacer los contactos con los invitados. Como yo se los he repetido, ¿no? Año tras año como asesor de la Semana Amazónica, yo podría hacerlo, ¿no? O sea, los profesores podemos hacerlo, ¿no? La universidad, la facultad podría hacerlo sin necesidad de la participación de los estudiantes, pero aquí hay dos cosas que me parecen importantes, ¿no? Que es incorporar también, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Eso es algo que quisimos hacer, que sean los propios, ¿no? Los estudiantes de antropología que tomaran un protagonismo en este proceso, ¿no? Siempre, por supuesto, pues con mi apoyo, con mi experiencia, con mis contactos, pero que vayan, ¿no? Planteando, ¿no? Los temas que realmente les interesen, pensando también, ¿no? Como mencionaba al inicio en la presentación, la posibilidad de que luego, además, la Amazonía, como ocurrió en mi caso, ¿no? Se convirtiera en un tema de desarrollo profesional, ¿no? De trabajo para toda la vida, ¿no? Yo soy arequipeño, cuando yo estaba estudiando en la universidad, en realidad la Amazonía no me interesaba mucho, tengo que confesarlo, ¿no? Yo era 100% andino, ¿no? Y sin embargo, al terminar, ¿no? La universidad, tuve la posibilidad de conseguir un trabajo en la Amazonía, además lo escogí porque no conocía esta región y me parecía, ¿no? Grave que, ¿no? En el Perú existieran personas que no conocieran la Amazonía, ¿no? Una parte tan importante, no solamente del territorio, sino de lo que somos, ¿no? Como país. Y fui y me gustó y me quedé. Y digamos, ¿no? Son ya más de 30 años que estoy trabajando en la Amazonía y prácticamente es lo único que hago, ¿no? No trabajo en otras regiones, no trabajo otros temas, prácticamente me dedico solamente a este tema, ¿no? Y esa misma experiencia yo creo que la han ido teniendo, ¿no? Muchos estudiantes no solamente de antropología, sino también de otras facultades que se han ido acercando a la Semana Amazónica, conociendo un poco más, tomando contacto con las comunidades, con instituciones, con organizaciones que trabajan en la Amazonía. Y a partir de ahí también han empezado a desarrollar su propia carrera, ¿no? Parte de este proceso también significó la creación, ¿no? Del taller de Amazonía para complementar también, ¿no? Los cursos del pregrado, la creación del GAN, del Grupo de Investigación de Antropología Amazónica, ¿no? De la PUC, que ya tenemos también, ¿no? Desde el 2009, ya son, ¿no? Varios años de existencia, y donde pues las personas más motivadas, más interesadas, ¿no? En la Amazonía han seguido profundizando sus conocimientos, ¿no? Viajando, aprendiendo, no solamente en los salones de clase, sino también, ¿no? En la vida real, ¿no? En las comunidades, en las ciudades amazónicas, pero también en estos espacios, digamos, de debate donde vienen a la universidad personas que no están en la universidad siempre y que nos traen también, ¿no? Su riqueza, ¿no? Hemos tratado también a lo largo de los años de que estas presencias sean diversas, ¿no? En términos también de género, de generación, de ir incorporando, ¿no? Incluso entre los invitados indígenas, no solamente a representantes oficiales de organizaciones, sino también a personas que por su propia trayectoria
¿no? Tienen un testimonio importante que darnos. En esta semana, por ejemplo, nos va a acompañar Roger Márquez, ¿no? Teólogo y pastor shipibo, ¿no? Con un vínculo muy cercano, no solamente con la PUC, sino con la Semana Amazónica, ¿no? Roger es, él y su esposa han sido, digamos, participantes activos, ¿no? Como público, ¿no? Principio y después también como ponentes en muchas semanas amazónicas, ¿no? O sea, casi desde los inicios. Recuerdo ahí en el salón de grados de la facultad la presencia de Roger, ¿no? Pero también gente más joven, ¿no? Estudiantes, indígenas, ¿no? Que, digamos, también traen pues nuevas miradas, nuevas perspectivas, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no? Ya para cerrar, no extenderme en el tiempo, yo creo que, digamos, si tuviéramos que hacer un balance de estos 20 años de Semana Amazónica en la antropología, en la facultad, no solamente ha sido un espacio de formación, ¿no? Para los propios estudiantes de la Universidad Católica, sino también se ha ido convirtiendo en un espacio de referencia para mucha gente en el país, ¿no? Preocupada e interesada en lo que ocurre en esta región y para poder, ¿no? Traer a debate, a discusión temas de actualidad, temas que son importantes para la gente que, sobre todo, en primer lugar, para la gente que vive en la Amazonía, ¿no? Y particularmente para los pueblos indígenas, ¿no? Yo espero que siga siendo, ¿no? En los próximos años, ¿no? Continúe siendo, no hemos parado, ¿no? Con la pandemia hemos hecho estas semanas virtuales, ¿no? Carlos también, ¿no? Nos podrá contarnos la experiencia del año pasado. Guillermo, por ejemplo, fue uno de los organizadores de la Semana Amazónica del 2014, ¿no? Ya hace varios años, ¿no? También podrá contarnos su experiencia ahí, pero yo creo que en general es un espacio que creo que tenemos que seguir aportando. Hemos peleado para defenderlo, ¿no? En la facultad en un momento dijeron, no, ya no es necesario, ya la gente conoce la Amazonía. Bueno, no hemos seguido insistiendo, ¿no? Con las autoridades de la facultad para que esto se siga manteniendo y siempre han mostrado, ¿no? Su apoyo, ¿no? Nelly Chumpitaz, desde la, ¿no? Secretaría de la especialidad de antropología, y las personas que han ido asumiendo, ¿no? La dirección de la carrera también, ¿no? En este caso, en estos años, Patricia Ames, y por supuesto, que más que, ¿no? También el decano, Carlos Eduardo Aramburu, que dicho sea de paso, también ha hecho trabajos muy importantes, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Sobre todo de migraciones, de demografía, ¿no? Y siempre ha tenido, pues, un interés, un cariño especial por esta región, ¿no? Entonces, creo que con esto termino, ¿no? En todo caso, si hay preguntas, pero animarles, ¿no? ¿No? A los estudiantes, ¿no? ¿No? Los alumnos y las alumnas de antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también, ¿no? Al público en general, ¿no? Al público, ¿no? No solamente en el Perú, sino además que hemos llegado, ¿no? A través de muchos años de tener invitados internacionales a seguir pensando, a seguir, ¿no? Discutiendo, pero sobre todo a seguir comprometiéndonos, ¿no? Con esta región que es tan linda, tan hermosa, pero también tan golpeada y sufrida. Gracias, Alexander. No, gracias a ti, estimado Oscar, de verdad es súper interesante lo que nos comentas respecto a todo lo que se ha ido consiguiendo con la Semana Amazónica, ya que sí se plantea como una necesidad y que ha empezado o ha permitido que nosotros podamos acercarnos a un mejor entendimiento de lo que es este lugar, ¿no? Y de todos los temas que podrían plantearse, pero siempre enfatizando en que la Amazonía no es un tema, no es un lugar que debemos comprender y que en esa construcción por ejemplo, nuestra idea de nación, ya que hemos terminado más el bicentenario hace poco, entonces es súper importante cómo es que estos espacios aperturan este diálogo, ese debate, ese nuevo cuestionamiento sobre nosotros, que es importante para la academia, para la formación de los estudiantes dentro de la universidad, y de verdad estamos muy agradecidos con toda la labor que se ha venido haciendo y también con todos estos alcances que nos has dado, ¿no?
Ahora, como ya sabemos un poco más de la historia de cómo surgió la Semana Amazónica, nos gustaría saber también la perspectiva de las últimas versiones de este megaproyecto, en base a lo que nos ha ido mencionando nuestro estimado Oscar. Así que me gustaría también dirigirme ahorita a Guillermo, ¿no? Que sé que es uno de los que ha organizado anteriormente eh, la Semana Amazónica, para que nos cuente un poquito más sobre su experiencia. Estimado Guillermo, sabemos que eres ex organizador del evento y también siendo apoyo de distintas ediciones. ¿Cuáles consideras tú que fueron los retos que debieron enfrentar la organización de las ediciones en las que formaste parte? ¿Y cuáles fueron los objetivos que persiguieron estas ediciones? Nos gustaría que nos comentes respecto a eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Guillermo Peláez, soy licenciado en antropología y estudiante de la maestría en antropología en Católica. Y bueno, yo fui, como dijo Oscar, organizador de la Semana Amazónica del 2014, que fue la número 12. Y esa semana fue, bueno, para mí especial porque ese año se cumplían 5 años de los hechos ocurridos en Bagua, que fue en el 2009. Entonces, junto a Franco Salazar y Aarón Núñez del Prado, organizamos la Semana Amazónica de ese año. Y fue una muy bonita experiencia, sobre todo porque personalmente a mí me tocaba bastante el tema de Bagua, porque yo en el 2009, cuando ocurrieron los hechos, yo era estudiante de último año del colegio, preparándome para ingresar a la Universidad Católica. Y en esos momentos ya sabía que quería estudiar antropología. Em, la cuestión es que no sabía mucho sobre pues qué cosas ver o en general qué temáticas, hasta que ocurrió lo de Bagua. Yo estudiaba en un colegio en la avenida Arequipa, que era colegio, mi academia también, de 8 a 8 de la noche. Y justo por la avenida Arequipa pasó una protesta hablando de los hechos, dirigiéndose, porque en ese momento en San Isidro estaba la PCM. Entonces yo no sabía qué estaba pasando y no fue hasta que el profesor nos habló de lo que había ocurrido y luego llegué a casa y me enteré de lo que había ocurrido en Bagua en ese momento, ese 5 de junio. Y eso para mí fue bastante chocante porque pues por bastante tiempo yo tampoco, igual que Oscar decía, yo no conocía nada sobre la Amazonía y ni siquiera me imaginaba la diversidad de pueblos, de culturas, de expresiones que existían ahí. Y me parecía ilógico que además ninguna de esas cosas fuera parte de lo que se nos enseña en la universidad, en el colegio y ya una vez entré a la universidad también me di cuenta que pues en la universidad es un tema bastante reducido, ¿no? Eh, en ese momento yo decidí dedicarme, o sea, si ya sabía que quería dedicarme a la antropología y decidí dedicarme a la Amazonía como área de estudio, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy he podido por lo menos trabajar en cosas, ya sean en el Estado o en investigaciones que estén relacionadas a los pueblos indígenas o a la llamada la Amazonía indígena, ¿no? Eh, y creo que la Semana Amazónica siempre, como dice Oscar, siempre ha servido de un espacio alternativo a las clases y en esa ocasión, en la semana número 14 era sumamente importante tener un espacio para reflexionar sobre lo que había ocurrido, por qué había ocurrido y sobre todo en qué había quedado todo, ¿no? Porque el 2009 ocurrieron los hechos y al 2005, a los 5 años, en 2014, todavía había cosas que se seguían, como los juicios de Bagua, los juicios a los líderes, Aguajunes y One Piece que estuvieron en la Curva del Diablo. Fue muy bonito tener creo que hubo dos mesas principales respecto a la temática y fue chévere porque fue mucha gente, el tema se notaba que causaba interés en muchas personas, pero que a la vez no había muchos espacios donde conversar sobre eso. Sobre todo desde la academia y desde la universidad no había muchos espacios para hacerlo. Eh, Creo que eso fue lo bonito de esa edición. Sobre los retos que debimos afrontar fue el hecho mismo de que sea un tema bastante, bueno, muy poco tocado muchas veces, o que pocas personas lo toquen en relación a otros temas, como los Andes, hacía que cuando pensábamos en temas o cosas, o personas en que llamar, no sabíamos a quién llamar. Entonces, ahí Oscar era pues la agenda, ¿no? El que nos decía, llamen a tal persona, llamen a tal persona, pero era un poco frustrante saber, o sea,
si tú pensabas en, no sé, pues en comunidades campesinas, de hecho había como 4 profes en la católica que saben de eso, ¿no? Sobre, no sé, campesinado, sobre parentesco, sobre, incluso sobre políticas públicas hoy en día o incluso el tema de memoria. Pero si tú pensabas esos temas en la Amazonía o pensabas en temas más amazónicos, por así decirlo, no sabía de quién llama, no tenías ni idea y no es que no existan, es que como no, el tema no está tan visible y también el hecho de que las personas que en esos temas no están tan visibles, se hace difícil saber a quién contactar y con quién conversar y a quién puedes pedirle que por favor vaya a la mesa y genere una discusión, ¿no? Eso era todo un reto, igual Oscar nos ayudó un montón con eso, pero a veces, si es que alguien decía que no, no había alguien que reemplazar. Eh, Eso por un lado. El otro era, claro, la cuestión de construir las temáticas, ¿no? Eso también era un poco complicado porque había que tocar los temas a veces de manera diferente, ¿no? Lamentablemente la Amazonía siempre ha sido pensada muchas veces en el Perú, por lo menos desde los Andes y, y había que tocarlas desde lo amazónico. Entonces, el hecho de no tener tantas herramientas más allá de lo que Oscar nos daba en el curso de etnografía amazónica, pues hacía un poco difícil pensar en cómo construir las mesas, qué preguntas hacer, qué conceptos utilizar, todo eso, ¿no? Y bueno, de ahí los típicos problemas logísticos, ¿no? Bueno, armar los horarios, hacerle el afiche. Antes, por lo menos en 2014 era que vi, solo teníamos Facebook, no había Instagram, ni Twitter, ni nada de eso. Por lo menos eso era un alivio, pero de ahí era todo complicado, pues, sobre todo hacer el tema de que la gente vaya. Porque aunque había un interés y había interés por ir, en general siempre había una pequeña inasistencia de muchas personas, ¿no? Porque a veces también se tomaba estos espacios como espacios, claro, son espacios alternativos, pero no se pensaban como espacios que son parte de la formación profesional de las personas. A veces creo que se piensa que todo, lo único que te sirve para tu educación profesional son lo que te enseñan en las aulas, o bueno, lo que ahora está en el Paideia y en el Zoom, eh, pero no es cierto. O sea, yo he aprendido muchas otras cosas fuera del aula y si no fuera por esas cosas que están fuera del aula, no sabría lo que hoy sé, o no me habría enterado más sobre la Amazonía, o no habría sabido más sobre las poblaciones afroperuanas gracias a la Semana Afroperuana. O sea, si no es por estos eventos y lo que se discute acá, pues no tendría más herramientas que hoy en día utilizo pues, para mi vida profesional. Y creo que es un punto importante de la Semana Amazónica, ¿no? Y, y en general de todas las semanas y los eventos extraacadémicos que las personas, los alumnos y las alumnas y las alumnas tienen que empezar a ver estos lugares también como un aula, también como espacios de aprendizaje y no solamente como algo que, ya, chévere, hicieron un evento. No, o sea, acérquense, a veces uno nunca sabe, se puede encontrar con un tema de tesis o con a veces chamba, no sé, algo puede surgir ahí que puede ser de interés para quien vaya, ¿no? Eso por un lado, y no sé qué otra pregunta había. Se me fue. Sí, a ver, también te quería consultar más o menos cuáles eran estos objetivos que perseguían durante la edición que por lo menos apoyaste, ¿no? Que dirigiste en la organización. Bueno, de hecho que el principal objetivo era evidenciar todas las cuestiones sobre Bau. Eh, Dado que eran los 5 años de los sucesos y todavía no había muchas reflexiones y sobre todo no había mucha acción del gobierno. Creo que ya era la época de Ollanta, cuando en 2014. Pero pese a eso, pese a algunas cuestiones como por ejemplo el hecho de que se promulgó la ley de consulta previa y otras cuestiones más sobre la Amazonía, no se había avanzado mucho, ¿no? Y en temas judiciales peor, ¿no? O sea, se había hecho algo, pero lo que se había hecho era, pues, enjuiciar a los líderes de las comunidades, ¿no? A los líderes de la protesta y en general a muchas personas que participaron de ella. Pero los responsables políticos, los responsables policiales, pues nunca se les hizo un juicio ni político ni judicial, ¿no? Y bueno, algunos de ellos murieron ya, pues, ¿no? A mano propia.
Y eso pues era, o sea, causaba mucha indignación y lo más indignante era que no se hablaba de eso, ¿no? Es verdad que Bagua fue un quiebre en general en los temas de pueblos indígenas en la agenda pública, porque antes de eso, aunque se hablaba muy poco, pero luego de Bagua, pues hubo mucho más insistencia en colocar los temas de los pueblos indígenas amazónicos en la agenda. Y se hizo más investigaciones en la Amazonía y otras tantas cosas más. Y de algo, o sea, si algo es rescatable de lo que ocurrió, pues fue eso, ¿no? Pero en cuanto a lo que buscaban los pueblos indígenas, que era, o sea, reconocimiento de sus derechos y sobre todo la justicia en cuanto a los sucesos que ocurrieron ahí y las muertes que ocurrieron ahí, eso pues a los 5 años y creo que hasta el día de hoy no se ha logrado, ¿no? Y creo que eso era lo principal de esa semana amazónica, ¿no? Visibilizar el tema y visibilizar también lo que se estaba produciendo académicamente hablando y también políticamente hablando respecto a eso, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los pueblos indígenas? ¿Cuál era la posición que estaban tomando? ¿Qué acciones estaban tomando? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Qué efectos había tenido en la población, en las políticas públicas, en general para entender el tema de la violencia? Todo eso, ¿no? Y eso era importante. Me parece que ahí fue la primera vez que conocí a Silvia Romeo, que fue una gran ayuda también en la Semana Amazónica porque ella justamente estaba tocando el tema de Bagua y nos ayudó bastante a cómo formular la mesa, a contactar a algunos invitados y todas esas cuestiones, ¿no? De ahí, bueno, el objetivo de siempre de la semana y en general de cualquier semana, por lo menos de las 2 semanas dentro de antropología que tienen una temática fija, ¿no? Que son la amazónica y la afroperuana, ¿no? Que es visibilizar a los pueblos y en general a las investigaciones que se hacen sobre esos pueblos o a los proyectos que se hacen junto a esos pueblos, ¿no? Que es un objetivo que me alegra que se siga persiguiendo tanto en las 2 semanas, porque es necesario, o sea, la cantidad, o sea, la brecha entre lo que se investiga en ciertas temáticas y lo que se investiga en la Amazonía es muy grande. Y lamentablemente todavía se sigue pensando la Amazonía desde los Andes o simplemente se la desconoce, ¿no? O no se entiende. Y eso creo que es un grave error y que es una de las causas de por qué se perpetúa la desigualdad entre los pueblos indígenas y también entre la población no indígena en la Amazonía, ¿no? Sobre ello se sabe muy poco, también porque no hay muchas investigaciones. No se habla, por ejemplo, de esos procesos de migración, se habla mucho de la migración de los Andes a la costa, pero no se habla de la migración de los Andes a la selva y todo el tema todas las cuestiones políticas detrás de esa migración, las consecuencias para los pueblos indígenas. Entonces, es como una historia del Perú, pero de la cual solo te muestran una cara, ¿no? Y la otra está oculta ahí porque o no se sabe o porque hay intereses por no saber. Y eso es algo que me agrada que la Semana Amazónica siga promoviendo, ¿no? Esa otra cara de la historia que no se conoce y que merece ser conocida. No sé si ya me pasó. Muchas gracias por tu respuesta, Guillermo. De verdad, es súper interesante lo que mencionas y también es súper cierto. Es algo que yo, como estudiante de la universidad y también nacido allá en la selva, yo soy de Ucayali, entonces cuando tú vienes y empiezas a tomar cursos, te enfrentas a esta realidad en la que te enseñan sobre economía, sobre género, sobre pobreza, sobre realidad del Perú, ¿no? O este curso, ¿no? Que dice realidad social peruana, pero la que Amazonía por lo menos no entra, no es un eje transversal. Entonces tienes tú que empezar a consultar a los profesores, a docentes, ¿no? ¿Cuál es quizás esta alternativa que le pueden dar a cierto tema relacionado a Amazonía? Y pues a la Semana Amazónica son justamente estos espacios en los que tú puedes encontrar esto, ¿no? Y empezar a cuestionarte sobre temas de sexualidad, de bionegocios, en temas del comercio, ¿no? Y justamente, como decías, ¿no? El lado económico, cómo es que se inician estas migraciones a partir de ciertas políticas que adopta el Estado, ¿no? Y también guiándose de estos imaginarios que existen respecto a que la selva está vacía, entonces como que necesitamos cada vez más espacios y, para discutir sobre Amazonía y como mencionas, la Semana Amazónica ha sido una de ellas, ¿no? Y yo suscribo, recontra, confirmo de verdad eso. Y agradecido también nuevamente, muchas gracias por tu respuesta. Ahora sí me gustaría dirigirme, por ejemplo, a Carlos Armando.
para hacerle una pregunta similar, ¿no? Sabemos que él ha sido también organizador de la edición anterior y nos gustaría también que nos comente sobre cuáles fueron justamente estos retos que asumieron con la organización de la Semana Masónica el año pasado, y cuáles también era parte de este objetivo que perseguía. Claro, gracias Alexandra, gracias Oscar, Guillermo y todos y todas las que están acá. De hecho, sí, la Semana Amazónica número 19 fue un reto tremendo porque la recibíamos en un contexto de pandemia, ¿no? Donde no nos podíamos reunir, prácticamente todo era nuevo y teníamos toda la experiencia previa de la Semana Amazónica 18 y de todas maneras quisimos mejorarla, ¿no? Y más que tomarlo como un limitante el hecho de no tener la presencialidad a la mano, quisimos usarlo como una ventaja, ¿no? Entonces, en la Semana Amazónica 19 tuvimos invitados, no sé, de la parte más profunda de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Pasco, invitamos a muchas comunidades indígenas, representantes de comunidades indígenas, ¿no? A participar. Estaban académicos con indígenas mismos ahí en esos espacios, en las mesas, compartiendo. Eh, Aquí me gustaría hacer mención un poco a Rosa Llove, que participó en la mesa de salud el año pasado y que justo este año nos dejó. Con mucha pena, ¿no? Nos quedamos quienes compartimos con ella esos espacios, especialmente yo, que fue parte importante de mi formación como psicólogo en su momento. Y nada, de hecho, los retos ahí con Mariana Bravo y Luis Enrique Villavicencio estaban ahí día tras día en la Semana Amazónica, ¿no? Para poder comunicarnos con la gente, poder asegurar su participación, ver moderadores, ver ponentes, organizar el Instagram y el Facebook, que era todo un tema aparte, ¿no? Ha sido bastante complejo, pero creemos desde nuestra perspectiva que ha salido bastante bien. Esperemos que les haya gustado también. Y agradecemos también nuevamente la invitación, ¿no? Que hizo la organización de este año para conmigo, para poder exponer un poco la experiencia de la Semana Amazónica anterior y también empezar por algo que dijiste tú, Alexandra, al principio, ¿no? Cómo el espacio de la Semana Amazónica de pronto sirve de inspiración para los demás también, ¿no? Inspiración para temas de investigación, para tesis. Creo que he ido una experiencia un poco personal cuando yo postulé a Católica. Tuve una entrevista con Patricia Ames y yo le pregunté, una de las primeras cosas que le pregunté fue, ¿cuáles son los cursos de Amazonía que tiene la universidad? Porque era de hecho el tema de interés. Yo, como tú, Alexander, y también soy amazónico, soy de San Martín, y crecí rodeado de esto, ¿no? De la selva, del monte, con las prácticas de mi propia familia. Teníamos entre quichua y español ahí hablando entre nosotros. La práctica de la medicina tradicional amazónica también desde muy chiquito, con mi abuela, con sus menjunjes, con sus plantas que venía y nos daba de tomar. He crecido cercano a las comunidades quichuas de aquí de San Martín, a las comunidades Abajún, de hecho están muy cerca donde yo vivo. Y nada, de hecho, o sea, creo que el hecho de formarnos nosotros como amazónicos desde nuestra experiencia, vivencia aquí en la zona y tener esta formación un poco ya más formal, ¿no? En temas profesionales, creo que nos otorga una visión bastante más clara e importante del proceso de la Amazonía y de nosotros mismos también, ¿no? En la construcción de nuestro ser, nuestra historia, nuestro cuerpo y todo lo que ello conlleva. Entonces, partiendo de ahí, junto con Paula Tafur, nos gustaría presentar un poco los resultados de esa inspiración, ¿no? Nosotros realizamos un trabajo con las comunidades Shawi de Loreto, justo entre el año pasado y este año, y queremos presentarlo. No sé si nos podrías dar el pase, Alexander, por favor. Sí, más bien terminando la pregunta que te había hecho, sí le iba a dar el pase justamente a la compañera para que ella pueda, conjunto contigo, pues abordar de este tema, ¿no? Así que Claro. sí, te quería tomar la palabra justamente el hecho de la inspiración que dan estos espacios, ¿no? Para conectar a la participación de Paulita, que sabemos que ella, al igual que otro de los Guillermo, también han hecho investigaciones respecto a Amazonía, ¿no? En las que han sido súper interesantes. Sabemos que Paulita, ella, estoy revisando un poco sobre la investigación que había hecho sobre cerámicas, que me pareció muy llamativo. Y quería mencionarle a ella, pues, quería hacerle la pregunta, ¿no? Respecto a cómo es que estas ediciones de la Semana Amazónica han podido inspirar dentro de las temáticas que ella había abordado ante la universidad, en su tesis, y actualmente ese trabajo que han estado elaborando tanto Carlos como
Paula, ¿no? Así que sí, les doy el espacio. El espacio es todo ustedes. Muchas gracias. Gracias. Solo voy a responder rapidito la pregunta, ¿no? Yo también siento que la Semana Amazónica en general ha aportado un montón para poder seguir desarrollando temas que veíamos en las clases, ¿no? Siempre tenemos como esta curiosidad de que hay algún tema, hay alguna cuestión, hay alguna etnografía, algo que leímos que nos influenció en un primer momento, pero que luego seguimos dándole vueltas y fue madurando conforme nosotros fuimos madurando también, ¿no? Entonces, algo que yo valoro muchísimo de estos espacios es que te permite partir de esa curiosidad, de esa, no sé, sí, sobre todo de esa curiosidad para continuar ampliando y conocer a otras personas, tanto desde la academia, como desde el activismo, como desde las propias organizaciones indígenas, etcétera, y las autoras, como las mujeres, en este caso de las cerámicas, de los tejidos, que nos permiten también seguir escuchándoles de primera mano, ¿no? Entonces creo que para mí eso ha sido como una influencia muy importante, poderme haber rodeado de estos espacios y ampliado muchísimo más los temas que veíamos en los cursos, ¿no? Al final lo que te da es herramientas y nuevos enfoques para seguir en la carrera, pero también en la formación personal, ¿no? Entonces eso, sí, gracias. Sí, gracias a ti, Polita. Más bien les doy el espacio para que puedan presentar el trabajo que estaba mencionando Carlitos y puedan comentarnos un poquito de ¿no? Que también son espacios que son inspirados por eventos como la Semana Amazónica. A ver, creo que ahí está, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Así es, sí, se ve perfectamente. Listo, genial. Entonces, la presentación que tenemos hoy día es un poco de comentarles, contarles, exponerles sobre los conocimientos Shawi sobre los tejidos de la pampanilla, ¿no? Que la pampanilla es una prenda que usan las mujeres en la parte inferior del cuerpo, es una falda, que de todas maneras ellas tienen un proceso bastante complejo, no es solamente la prenda como tal. Y eso lo descubrimos en el campo, en la práctica con ellas, en los acompañamientos, ¿no? Van procesos desde la selección de la semilla, el cuidado de la misma, la preparación de la chacra, la cosecha, el soleado y todo el proceso que vamos a ir describiendo en el camino. Entonces, y no se limita a ser solamente una prenda de vestir. Tiene toda una historia, una cosmovisión, es parte fundamental en los procesos de la vida, en la crianza de los hijos, de las hijas, en los rituales de paso, ¿no? Entonces, incluso en la medicina Shawi también cumple un rol bastante fundamental ahí. Entonces vamos a ver cómo la pampanilla está presente en todos estos procesos, en todos estos contextos a lo largo de la vida Shawi, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de nuestra investigación fue identificar y describir los conocimientos y las prácticas vinculadas a los procesos de la elaboración de la pampanilla. Esto se dio en el marco de la ejecución del programa de gestión del incentivo de las comunidades. Ambas comunidades, tanto San Antonio de Yanayacu como Olvido, que son con las cuales trabajamos, tienen un convenio con el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del cambio climático y reciben ciertos incentivos económicos por el cuidado de sus bosques, ¿no? De su territorio. Entonces, este incentivo se gestiona con ciertas actividades, ciertas acciones que ejecutan desde la comunidad, y ahí quería resaltar un poco que es la comunidad la que nos llama a nosotros para poder hacer la investigación con ellos, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? El trabajo específico en la ejecución de este punto del PGI era enfocado en fortalecer la identidad comunitaria y la transmisión de los conocimientos de las mujeres Shawi. El trabajo de campo que realizamos nosotros se dio en un primer periodo en noviembre de 2021, como por aproximadamente 20-25 días, y luego en febrero de 2022 con un taller de validación y devolución a la comunidad, ¿no? Un poquito de la metodología fue la recolección de la información a través de talleres participativos, que eran espacios intergeneracionales, ¿no? No era como exclusivo de mujeres tejedoras que de tal edad a tal edad, sino como ven en la foto participaban niñas, participaban abuelas, participaban jóvenes, señoras. También se realizaron entrevistas a profundidad con ellas y acompañamos en los procesos del tejido, la recolección del algodón, el soleado,
las técnicas del teñido y el decorado, también acompañamos sus chakras a conocer incluso mucho más allá del simple tejido como tal, ¿no? Y de pronto veíamos procesos alrededor del masato, la crianza del maíz, la preparación de la chicha. Entonces habían muchas cosas más complejas que podemos ver ahí. Para concentrar un poquito más la investigación, nosotros queríamos comentarles un poquito sobre qué es el campo Piyapi, ¿no? Básicamente son dos palabras conjuntas en una sola ahorita, que hacen referencia a nosotros, la gente. Campo como tal puede referirse a la persona, al matrimonio, pero también a la comunidad. Y Piyapi, que es un concepto mucho más complejo, de hecho hay un libro escrito financiado por Fornamiap, que habla sobre cómo se construye la gente, el cuerpo, ¿no? En la cosmovisión Shawi. Ellos están ubicados en el departamento de Loreto y San Martín, en su mayor concentración acá. Colindan con comunidades como las Quichuas, los Awajún, los Xivilu y los Cucama Cucamiria. Tienen un idioma que es el Camponam, ¿no? Y que las mayores responsables de ello, y que algo que nos dimos cuenta en campo también, son las mujeres las que transmiten y mantienen el idioma como tal. La mayoría de los hombres hablan español, pero las mujeres no casi, ¿no? Entonces eso fue un tema que trabajamos ahí con Paula en el campo, con las intérpretes que teníamos también. Las entrevistas que hacíamos, algunas preguntas, ellas las entendían en español, pero te las respondían en su idioma. Entonces era bastante curioso ver cómo de pronto esta responsabilidad, ¿no? Y algo que notamos también es que la responsabilidad de la transmisión de la cultura y el mantenimiento de la cultura como tal estaba a cargo de las mujeres. Y eso se veía no solamente en el idioma, sino en la ropa que usaban, en la preparación de los alimentos, los cuidados, las convivencias. Para centrarnos un poco más, que es una parte importante para entender los procesos que vamos a explicar más adelante, sobre la cosmovisión Shawi, ellos tienen esta idea de que el mundo se conforma como un panal de avispas en varios niveles, ¿no? En el primer nivel está este espíritu Ukua, que es quien carga al mundo sobre su espalda. También es el dueño de la noche, quien se encarga de devolverle la vida a los muertos en esos espacios. En el segundo nivel está Kumpanamá y los Shawi, ¿no? Y otros seres espirituales del monte, del río, que cohabitan entre ellos. Kumpanamá, como tal, es como la deidad principal de los Shawi, o el espíritu principal de los Shawi, porque es quien les enseña a cocinar, a cazar, a construir casas, a vestirse, les enseña el idioma, les enseña cosas buenas también, ¿no? Y en ese proceso, con Panamá va organizando socialmente también el mundo, ¿no? En el tercer nivel se encuentran los animales, las personas que comen pero no hablan, que es una referencia a los animales, ¿no? En la cosmovisión Shawi, en periodos muy antiguos, todos eran personas, pero algunos se podían transformar en animales. Y es en este contexto de historia donde los animales les enseñan a las personas a hacer cosas también, ¿no? En el caso del tejido, por ejemplo, está la historia de Mashi, la araña, que la voy a explicar un poquito más adelante. O en el caso de la cerámica, de la sachabaca, ¿no? Que les enseña a utilizar el barro y a cocerlo para formar la cerámica. En el cuarto nivel de la cosmovisión Shawi están las almas de las personas pecadoras, donde van a sufrir y a pagar por sus pecados. Y en el último nivel está Dios, ¿no? Que ya creo que esto es un poco del proceso de cristianización de las propias comunidades. Otro elemento importante dentro de la cosmovisión es que las personas están compuestas no solamente de carne, sino también de almas, y de almas que se van obteniendo a lo largo del proceso de la vida. Ahí hay varios autores como Nancy Ochoa, María Teresa González, María García y Aldo Fuentes, que hablan de estos procesos de adquisición de almas, de estos procesos de construcción de los cuerpos también, ¿no? En los cuales los ritos y la tradición oral son base fundamental para el entendimiento y la comprensión de todos estos elementos. Entonces, como les comenté, son dos comunidades con las que trabajamos. La primera de ellas es la comunidad Olvido, que es la más grande que está entre las dos, ¿no? La comunidad Olvido nace en el año 1976 y se ubica en el margen derecho del río Punayac. Cuenta con dos anexos, que son San Miguel y San Lorenzo, que son comunidades cercanas, y tienen, como les dije, ¿no?, la población mayoritaria entre las que hemos investigado.
La siguiente comunidad es San Antonio de Yanayacu, que se forma en el año 1993 por disputas territoriales y de parentesco con la comunidad Olvido. San Antonio de Yanayacu era parte de Olvido en su momento, y con estas disputas se separan, cruzan el río y fundan su nueva comunidad. Está ubicada en los márgenes del río Yanayacu y logra la titulación de su territorio en el año 97. Pauli. Ya, listo. Gracias, Carlos. Sí, bueno, como Carlos iba adelantando, entonces, bueno, este proyecto se realizó para la comunidad, enfocada en uno de los ejes de este plan de gestión de incentivos, que es el de fortalecimiento de la identidad comunitaria. Entonces, nuestro objetivo era generar espacios participativos y también entrevistas, diferentes otras maneras para poder conocer cómo para ellas era importante y por qué es que se mantenía esta práctica dentro de su cotidianidad, ¿no? Entonces, para pensar en la aproximación a este tema, partimos también de una serie de lecturas o de revisiones conceptuales que nos permitieron entender cómo conducir o cómo hilar estos aspectos de la vida y de la campanilla y la mujer, ¿no? Entonces, en esta foto, por ejemplo, vemos a la abuela Paula, a su hija Francisca, a Yanina y a sus nietas, ¿no? Y vemos cómo justamente en el proceso del hilado, que es lo que está realizando ahí Francisca, acompañan y están presentes siempre diferentes personas, entre ellos niñas y niños, ¿no? En este proceso de hacer, vamos a encontrar, bueno, en un ratito vamos a presentar un poco la elaboración, el proceso de elaboración de la campanilla, pero vamos a entender que así como los cuerpos pasan por diferentes procesos a lo largo de su vida o en el desarrollo de su vida, los objetos, en este caso los artefactos como las campanillas, también van a transitar por diferentes momentos, ¿no? Esto nos lleva a partir de la idea de que tanto los cuerpos femeninos o los cuerpos masculinos, pero en este caso centrándonos en las mujeres, como los tejidos, responden a construcciones artefactuales, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, porfa, vamos a ver un poco el marco conceptual de esta investigación, ¿ya? Solamente presento esto chiquito nomás, rapidito, porque esto son cuestiones de las que hemos ido trabajando, no solamente en las clases de antropología masónica, sino también a partir de estos espacios de discusión y diálogo que se han formado desde el grupo de antropología masónica, desde las semanas de antropología masónica y no sé, en otras clases selectivas que también compañeros, compañeras de la universidad podían dirigir, ¿no? Entonces, hay tres cuestiones clave que van a conducir un poco el planteamiento y el desarrollo, la interpretación de esta investigación, ¿no? La primera tiene que ver con la centralidad del cuerpo en la formación de la persona, ¿no? A partir de finales de la década de los 70, el cuerpo se sitúa en el centro de las discusiones académicas, ¿no? En este momento aparecen, bueno, es a partir de una conferencia que dan Siger, Dan Mata, Viveros de Castro, donde se ubica el cuerpo justamente como una matriz de símbolos que articula significados sociales y cosmológicos, ¿no? Es a través del cuerpo desde donde se puede percibir, ser percibido y actuar en el mundo. Entonces el cuerpo empieza a ser tomado como un espacio central para conocer desde la perspectiva de las personas indígenas, amazónicas, cómo es que se construyen las otras relaciones de la vida, ¿no? Justamente de esta vida que no solamente está compuesta por entidades humanas, sino también no humanas, ¿no? Animales, plantas, artefactos, de todo, ¿no? Entonces, esta parte es importante primero entender por qué nos ubicamos en el cuerpo como el centro de esta interpretación, ¿no? Luego tenemos acá la siguiente cuestión que va relacionada con el tema de la vida cotidiana, ¿no? Cómo es que a través de la convivialidad, que es el compartir los espacios de la crianza y del crecimiento, de la socialidad, de todas las prácticas que realizamos entre nuestra familia, pero también con las personas de nuestra comunidad, de nuestro entorno,
el cuerpo se va fabricando y se va transformando a través de diferentes prácticas que también pueden ser consideradas como técnicas, ¿no?, de reconstrucción. En este caso, las enseñanzas, los consejos, el asignar los nombres, la alimentación, el compartir la comida, ¿no?, los fluidos, regalar objetos, nombrar a las personas, ¿no? Hay diferentes cosas que se dan en este aspecto o en este plano de la vida cotidiana que también hacen parte de la conformación de estas personas, ¿no?, y de sus cuerpos, de los cuerpos que habitan. Acá es muy importante porque en estos espacios de la convivialidad no solamente se transmiten conocimientos, afectos, valores, ¿no?, sino que también se van definiendo y se van estableciendo cuáles van a ser estos roles que van a tomar mujeres y hombres dentro de las convenciones de su comunidad, de su pueblo, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante, y citando ahí a Luis Elvira Belaúnde y varios autores que están mencionados en estas castillas, el género es el saber corporizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una se vuelve mujer conforme va adquiriendo y va demostrando la destreza de estos roles que se esperan de ella, ¿no?, de estos conocimientos que se esperan de ella. Entonces, a lo largo de la vida, como vamos a ver un poco acá, una niña va a comenzar como tentando ciertas cosas que ve, que observa de su madre, de sus abuelas, de sus tías, ¿no? Pero poco a poco, en diferentes momentos, va a empezar a demostrar su compromiso con estas destrezas, obligaciones, con estas tareas, pero también emotividades relacionadas a ellas, ¿no? Sentirse bella, sentirse individual, independiente, sentirse, ¿no? Van a haber diferentes cuestiones que no solamente están ligadas con el dominio de un saber, sino también con los significados y los sentidos que se le dan para ella, ¿no? Y luego la cuestión de la animacidad y la agencia de los artefactos, que tiene que ver con también, ¿no?, desde las etnografías que se han situado en este campo de la cultura material o de los objetos. Vamos a ver que dentro de los relatos míticos, el origen, muchas veces de las personas, ha devenido de la separación de su cuerpo, ¿no? Entonces, del cuerpo de su cuerpo, ¿no? Los artefactos, entonces, están relacionados con ciertas capacidades y como dice acá, están asociados con de dónde vienen, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que estos objetos en general, los objetos o los artefactos que se usan, que se fabrican, que se mantienen, tienen que ver también con diferentes cuestiones relacionadas a lo que los cuerpos humanos hacen, ¿no? Por ejemplo, son relaciones bien variadas, pero esto es un resumen como muy breve de todo un campo de investigación bien amplio, ¿no? Pero lo importante aquí es que se van a presentar diferentes regímenes de subjetivación, ¿no? Tanto las personas como los objetos van a compartir similitudes, funciones, capacidades de hacer, ¿no?, o de transformar, ¿no? Y esto se va a reflejar en las agencias, ¿no?, y en los grados de comunicar o de generar, de movilizar algo desde los artefactos, ¿no?, hacia las personas, y viceversa también. Entonces, estas ideas son muy importantes porque nos permiten entender cómo en el proceso de hacer me hago a mí misma, por ejemplo, ¿no? En el proceso de desarrollar una destreza en particular, como el tejido de la campanilla, por ejemplo, también estoy afianzando quién soy yo como persona, quién soy yo como mujer, en la percepción que mi comunidad va a tener de mí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso van a haber diferentes maneras de poder medir o encontrar, ¿no?, esta subjetivación, que tiene que ver a veces con los dueños de los materiales o de los insumos que se utilizan o de las herramientas que se fabrican, también quiénes y cómo se usan, quién las da, en qué momento de la vida se regalan, ¿no? Y bueno, en general estos van a mostrar que hay una capacidad de influenciar la vida, ¿no? Los artefactos influencian también la vida. Entonces, en síntesis, los individuos emergen a través de la relación social y dan expresión a su autonomía en el proceso en el que se desenvuelven, ¿no? De ahí que la vida social se estructura en términos de la fabricación de su cuerpo, porque a través de él se transmiten e incorporan las capacidades sociales constitutivas para la colectividad. Es decir, en todos estos procesos no solamente interviene la madre y el padre, que de todas maneras son probablemente
las personas que conducen estos primeros años de la vida y por lo tanto influencian un montón, pero también la comunidad va a participar a través de los rituales, va a participar a través de diferentes espacios que se comparten justamente en este entorno de la convivialidad, pero con esto se van a ver también reflejados cómo aparecen estos artefactos, estos objetos, y comparten entre ellos algunas cuestiones que vamos a ver en las siguientes partes, ¿no? En las siguientes láminas. Entonces, teniendo estas ideas como punto de partida, nosotros entonces pensamos en los talleres, ¿no? Se realizaron 8 talleres participativos en las 2 comunidades, y en estos se trataron de abordar diferentes temas, ¿no? Desde la preparación de las chacras para el cultivo del algodón, luego toda la cosecha, toda la preparación, ¿no? Para llegar al hilado, luego, ¿no? Pasamos por diferentes momentos. Ese fue el primer taller, luego los segundos talleres fueron ya sobre los procesos en particular, las técnicas que se utilizan, ¿no? Y finalmente con relación a la vida social de estos tejidos, ¿no? Cómo es que forman parte también de diferentes eventos que marcan las transiciones y la transformación de estas personas. Siguiente, por favor. Bueno, son algunas fotos de la chacra, las técnicas, bueno, de los diseños que se utilizan. Siguiente, por favor. Y entonces, para comenzar a entrar a la pampanilla ya, que va a ser tan rápido, ¿cómo se transmiten los conocimientos, ¿no? Estas citas, acá hemos elegido algunas citas para tratar de reflejarlo. Básicamente, hay diferentes formas o diferentes, sí, formas de transmitir estos conocimientos asociados a la elaboración de las pampanillas, ¿no? Casi todos los casos las mujeres nos comentaban que se comienza a aprender desde muy pequeñas, ¿no? Desde los 7, 8 años, 9 años de edad, ellas ya comienzan no solamente a participar de las actividades de la chacra, sino también a involucrarse en el despepitado del algodón, involucrarse en la limpieza también, en diferentes cosas que les van a permitir a ellas empezar a relacionarse. Sin embargo, ya más o menos a partir de los 9 años, las niñas reciben su primer pishinayu, que es el instrumento que utilizan para hacer el hilado, ¿no? El tema es que su padre o su abuelo les prepara el primer pishinayu y entonces ellas comienzan a practicar, ¿no? Siempre va a ser un instrumento más pequeño del que tenían sus madres, ¿no? Entonces, a través de la observación que ellas han ido dando a estas actividades, van a comenzar a reproducir desde su memoria los movimientos, la disposición corporal, la manera de empezar a hilar o la manera de retirar el hilado del uso, ¿no? Entonces, desde muy pequeñas van a empezar a familiarizarse y con el acompañamiento y la orientación de sus madres van a comenzar a entender hacia dónde se debe seguir, ¿no? Y además van a estar en este momento influenciadas también por los cantos, por los stories, por los mitos, por los relatos, que también son parte de estos procesos, ¿no? Normalmente las mujeres trabajan en compañía de ellas mismas, ¿no? Madre, hija, abuela, ¿no? O a veces también solas, pero en el momento de realizar estas acciones se busca, o al menos según lo que nos cuentan, se busca mantener el humor, hacer el gusto, ¿no? Entonces es muy común que siempre estén conversando, riendo, cantando, ¿no? Entonces, a través de esta etapa, siguiente lámina por favor, van a empezar a observar, van a retener dentro de su memoria, pero también van a incorporar otras formas de conducir este conocimiento. Siguiente por favor. ¿Y cuáles serían estas formas, no? Como les decía, por un lado la tradición oral. Es súper importante porque las madres siempre están tratando de mantener todavía estos relatos presentes en la crianza de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Y en estos relatos se va a dar cuenta del origen del algodón, del aprendizaje, de quién enseñó las técnicas del hilado, de dónde salió el material tal, ¿no? Etcétera. Entonces, a través de estos relatos también va a crecer un interés genuino para poder hacer parte de ellas estas prácticas, ¿no? Entonces, la tradición oral, luego vamos a mencionar alguna cosita sobre eso. Luego, los cantos y los ícaros que les decía que también son muy importantes.
Cuando una mujer canta, hace alusión también dentro de estos cantos a las madres de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, la araña Owi, conocida como la primera mujer que enseñó a hilar, ¿no? Que de su vientre, de su barriga, salía el hilo de algodón y que tenías que aprender de ella para ser una gran tejedora como ella, ¿no? Entonces esto se canta, por ejemplo, en las canciones. Luego tenemos también los secretos y los piripiris, que son maneras de, como les digo, de conducir el aprendizaje hacia un resultado mejor, ¿no? Entonces, en el caso de los secretos, tenemos, por ejemplo, diferentes maneras de enseñar que tienen que ver con cuando empiezo a hacer mi primer hilado, lo saco del uso y así esté feito, no importa, lo llevo en la mañanita cuando recién va a salir el sol a tirarlo al río, para que el río lleve esto y se mantenga en mi memoria el conocimiento, ¿no? Y esa es la manera como nos han explicado a nosotros por qué ese es un secreto que usaban sus abuelas, ¿no? Otro secreto, por ejemplo, es comer las patitas de unas arañitas, que estas arañitas están asociadas con la madre Uwi, ¿no? Que le enseñó a hilar. Entonces, al comer estas patitas de las arañitas, las mujeres incorporan dentro de su cuerpo, desde la ingesta, las destrezas de la araña, ¿no? O también los piripiri, que son conocidas como las curaciones con plantas que tienen poderes, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas plantas se colocan en el instrumento, se colocan en el instrumento del hilado o se colocan en el instrumento del tejido, ¿no? Y estas permiten que una mujer se mantenga despierta, no sea holgazana o no sea perezosa y pueda como desarrollar este conocimiento. Pero todos estos piripiris en particular tienen también restricciones, ¿no? Tienen también maneras de hacerlos y hay que saber quién te da, quién te enseña, ¿no? Entonces, estos procesos de transmisión siempre van a estar acompañados de mujeres más sabias, de mujeres mayores, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y ahora, bueno, Carlos les va a explicar brevemente sobre el proceso de elaboración. Sí, sí, justo por ahí nos estás avisando, Alexander. Eh, sí, bueno, para hablar un poquito del proceso y técnicas de elaboración de la pampanilla, como les mencioné en un inicio, es un proceso bastante complejo, ¿no? Pero que podemos agrupar en 4 grandes partes. La primera es la obtención y preparación del algodón, que incluye la selección de las semillas, la preparación de la chacra y la siembra y cuidado de la misma, ¿no? Algo curioso que vemos en la foto es que la mujer Shawi al momento de sembrar el algodón está sacando la lengua. Ellas nos decían que esto es parte de un secreto al momento de sembrar el algodón para que el fruto del algodón, la pompa de algodón, salga parecida a la lengua, ¿no? O sea, salga así grande, esponjoso, que rinda bien. Entonces, en este punto, por ejemplo, podemos notar algo que decía Paula, ¿no? De cómo comer las patitas de la araña para adquirir la habilidad de tejer. También puede verse cómo la persona en su cuerpo puede transmitir hacia lo que siembra, a la planta, ¿no? El otro grande grupo es el hilado y el urdido, que después de un proceso de cosecha del algodón, de soleado del mismo, destepitado, golpeado, sacudido, se procede al hilado y al urdido, ¿no? Como tal. Entonces se generan como ovillos de hilo y se mezclan y esto es parte de la innovación de ellas, ¿no? Se mezcla con hilos mercerizados o hilos de otras marcas que traen de ciudades como Yurimaguas o Tarapoto. En 2 técnicas de urdido, un urdido de sentado y un urdido de parado, ¿no? Después de haber hecho el urdido, el hilado y el urdido, se procede al tejido y al teñido de la misma. Para el teñido son procesos realmente interesantes. Ellos tienen 3 colores básicos, tenían 4, incluido el azul, pero que por un proceso de pérdida de la planta ya no lo pueden obtener actualmente. Pero sus colores básicos son amarillo, rojo y negro, ¿no? En estos se mezclan ciertas plantas que ellas crían en sus propias chacras, en sus propios huertos, con insumos como el limón, el agua, o la cocción de ciertas cortezas de árboles que también recogen en el proceso de la vida, en la chacra, en el trabajo, ¿no? Usan insumos como el palo, la raíz de pona para poder rayar las hojas de pocapanga roja y de pocapanga negra. Y finalmente el decorado, ¿no? Que incluye la impresión de los diseños o los nichis, y también actualmente que usan bordados o usan mostacillas o usan otros elementos para decorar más la pampanilla como tal, ¿no? La finalidad de todo esto es que sean nuya piachi, ¿no? Que sean bonitas, que sean hermosas y también transmiten ciertos conocimientos sobre su propia vida, su condición de casada, soltera, su condición de esposa, ¿no? Su condición de pureza también.
Y ahí vemos un poquito los procesos, fotos de los procesos, ¿no? De la cosecha del algodón, el paleado que les mencionaba, el hilado. Ahí vemos la pampanilla siendo usada también en la crianza de los hijos, de las hijas, ¿no? Acá también vemos un poquito el proceso del tejido ya como tal. En la siguiente foto es la recolección del barro que se usa para la impresión de los nishi en las campanillas, porque se usa un barro y una función de una corteza. Y también aquí vemos la preparación, ¿no? Final para la decoración. Pauli. Bueno, con la intención de ir cerrando, esta es una investigación un poco extensa, pero hemos tratado de presentarla para poder también incentivar a la gente a que participe de estos espacios y vea maneras, va a seguir viéndolo a lo largo de la semana, ¿no? Cómo podemos trabajar estos temas en general. Y bueno, entonces, una vez que hemos visto un poco el proceso técnico de la elaboración de las pampanillas, queremos ver un poco la relación entre la pampanilla y la corporalidad femenina, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes cosas que aparecen, quisiéramos resaltar dos aspectos en particular. Por un lado está el tema del algodón y la gestación. Ahorita les voy a leer un mito rapidito. Y luego el tema del hilado y la primera menstruación, ¿ya? Entonces, les voy a leer al toque este mito, que es un mito que a mí me parece que da muchas posibilidades para interpretar. Pero bueno, entonces dice así, este mito nos contó una abuela, que se llama la abuela Eugenia, y nos contaba que antiguamente la estrella se ha transformado en mujer en esta tierra. Siendo transformado, se ha reunido con un zorro, que también se ha transformado en persona. La estrella y el zorro se han reunido y después, al momento de convivir, han tenido relaciones sexuales. Cada vez que hacen la relación, la mujer estrella se limpia con el fruto del algodón nomás, se limpia y lo bota debajo de la cama. Como ellos ya saben que los hijos están abajo de esa cama, siguen haciendo su vida, pero ya saben esperar cuándo quieren sacar a esos niños. Un montón de niños ya hay dentro de esa cama. Un día la mujer con su marido decidieron ir a hacer la pesca a la quebrada para que saquen a sus hijos ya por la tarde, para que cuando agarran esos pescaditos, que le decimos tramoyitos, les hagan su patarasca y lo hagan alcanzar. Ya, pues ellos se fueron al monte y a hacer la pesca porque ya iba a llegar la hora de sacarle a sus hijos. Cuando no han estado en la casa, su mamá de ese hombre, que se llama Zorra también, la suegra de la estrella, se ha ido a la casa de su nuera y ha entrado sin avisarles. Ahí ha visto en la casa un montón de ese algodón y ella dice, ¿tanta basura? ¿Acaso no piensan barrer? Así diciendo, agarró su escoba y empezó a barrer. Y cuando ya están en mitad de esa basura, cuando están barriendo, los niños empiezan a salir de la tierra, entre paréntesis del algodón que se encontraba en el suelo, ¿no? Empezaron a salir así gritando, abuelita, abuelita, nos está sacando, abuelita, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá se ha ido por allá a hacer la pesca, así han dicho los niños. Los niños agarraron lo que su papá ya había dejado alistado, la xicra, las canastitas y para las mujeres, un montón de xicra y un montón de canastitas. Eso cada uno de los niños agarraba y se van a encontrarle a su mamá y a su papá. Los bebitos se han quedado ahí en el suelo. Y después, cuando su mamá y su papá estaban haciendo la pesca, los niños han llegado ahí. Cuando la mujer estrella los ha visto, les ha dicho a sus hijos, ¿quién te ha sacado? Era más luego para sacarles nosotros. Y los hijos le dicen, mi abuelita nos ha sacado, ha barrido la casa y por eso hemos salido. Regresaron a la casa y la mujer se ha molestado, y el hombre también se ha molestado, su marido. Cuando ha venido su mamá, le ha reñido diciendo, ¿quién te ha dicho para que barras mi casa? Y has sacado a mis hijos y has avergonzado a mi esposa. La mujer estrella se ha molestado tanto que se ha querido ir por lo que le ha hecho su suegra. Desde ahora ya no voy a vivir en esta tierra. Yo quería enseñarle a las mujeres para que no nazcan los hijos con dolor. Por eso yo quería enseñar, pero mi suegra me hace avergonzar y ahora yo voy a irme de esta casa. Ahora voy a irme al cielo con mis hijos. Después de hoy, las mujeres van a tener sus hijos con dolor. A veces algunos no van a poder dar la luz y van a morir de ese dolor. Así ha dicho la mujer estrella a su marido. Así molestándose, la mujer agarró un saco de maní, empezaron a comer, juntaron su cáscara y de esa cáscara le quemaron. Con ese humo se ha ido al cielo. Vamos a quemarle esta cáscara. Bueno, entonces, después al momento cuando le están quemando, ha subido al cielo abrazándose del arco iris, ¿no? Vino su papá, el papá de la mujer estrella, que era el arco iris. Su papá le dice, ya he venido por ti,
y la mujer estrella, junto con sus hijos, se fueron por ahí subiendo. Su marido también se quería ir, pero no podía ir porque le tenía miedo, por eso lo dejó en la tierra. Entonces, este es un extracto del relato que nos contó la abuela Eugenia sobre cómo nacían los hijos antes, ¿no? Para nosotros este es un extracto muy importante porque da cuenta del algodón como órgano, como que cumplía las funciones que ahora se viven dentro del interior de la mujer, ¿no? Yo quería decir esto, ¿no? En este relato se da cuenta del origen de la gestación de los bebés en el tiempo de los antiguos Yagüi, ¿no? En estas líneas se muestra cómo se comprendían y llevaban a cabo los procesos de la concepción, la gestación y el nacimiento, ¿no? Entonces, desde la concepción, en la unión de estos fluidos corporales, el algodón sirve para empezar a desarrollarlos, ¿no? Entonces, a esto quiero agregar esa cita que aparece ahí, ¿no? Donde explica la señora Santuza qué pasó con esto, ¿no? Entonces, como indica la señora Santuza, en el relato mítico se transmite la noción del algodón como el útero y el vientre femenino. Dentro del algodón se producía la fecundación, crecían y se desarrollaban los bebés como ahora lo hacen los órganos reproductores internos de las mujeres. Además, del algodón nacían, es decir, que transcurrido el tiempo de gestación, los hijos se transformaban y asumían la forma inicial de los cuerpos de sus progenitores, siendo niños o niñas, ¿no? Se parecían a su madre o a su padre, de ahí que agarraban la shikra o la canasta, ¿no? Estas nociones dan cuenta de la agencia que se le otorgaba al algodón. No era considerado solamente un fruto, sino también una especie de órgano externo con formas y funciones análogas a las de la mujer. Reproducían la capacidad de acción, de fecundar, de gestar y de nacer, y de hacer nacer, ¿no? En ese sentido, las mujeres Yagüi podían vivir su embarazo a través del algodón, pero con la irrupción de la abuela, esta facultad que la estrella había dotado al algodón se ve truncada. Entonces las mujeres son sometidas a vivir el embarazo al interior de sus cuerpos, ¿no? De ahí que las mujeres viven el embarazo tanto el embarazo como el parto, como procesos con restricciones, tanto en las actividades que pueden realizar, los cuidados que deben seguir y las curaciones o dietas que les ayudan a evitar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Esta idea, este mito es súper importante para entender también esta importancia del algodón, ¿no? No solamente a través del relato, sino también en la vida, como decía Carlos al principio, el algodón se sigue utilizando para curar, se sigue utilizando para tejer, se sigue utilizando para diferentes cosas. Incluso la forma del algodón es comparada también con la forma ideal que debe asumir el cuerpo de una mujer, ¿no? Cuando una mujer está gordita y se parece al algodón, es una cualidad que se valore y que se asocia también a la belleza, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el siguiente pasaje que queríamos tomar también para mirar esta relación entre la pampanilla y el cuerpo femenino es el tema del ritual de la menarquia, ¿no? El hilado y la primera menstruación. Como íbamos mencionando un poquito al principio, cuando las mujeres llegan, cuando una niña le llega su primera menstruación, esta debe avisarle a su madre o a su abuela y entra en un estado de reclusión, ¿no? Dentro de la casa familiar, la niña es aislada, la colocan en un costado de la casa y tiene que permanecer ahí en silencio, sin hablar con su familia y dedicada exclusivamente al hilado de un montón de algodón que su mamá o su abuela han preparado previamente para ella, ¿no? Más o menos entre 10 y 12 días, entre una semana y 12 días, una niña, una jovencita, pasa por esta reclusión, ¿no? Esta reclusión también está caracterizada por una serie de dietas, ¿no? Y restricciones en general. No puede no puede salir, ¿no? Tiene que hacer sus necesidades muy cerquita de su casa, acompañada de uno de sus hermanos. No puede caminar fuerte, porque si camina fuerte puede hacer temblor o puede generar rayo, tormenta, ¿no? Tampoco puede comer ciertas cosas, porque si come esas cosas se puede quedar sorda o puede caer sus dientes o puede hacer eso también al hablar con las personas, ¿no? En ese momento su cuerpo, con la primera menstruación, está pasando por una serie de tránsitos, ¿no? Y este ritual comienza con el hilado, ¿no? En este hilado la mujer tiene que probar
su compromiso y la destreza que ha ido acumulando con el tiempo, ¿no? Mientras una mujer se demore más en hacer este hilado, más tarde van a llegar las siguientes etapas del ritual, ¿no? Entonces, posterior al hilado, viene ya le carean, ¿no? Un sabio de la comunidad, un abuelo de la comunidad, le baña el cuerpo a la niña con el tabaco y con diferentes otras plantas, mientras le va cantando y le va aconsejando, ¿no? Luego viene la abuela y así diferentes personas que tienen este prestigio ya ganado, o este prestigio, o esta noción de ser personas ideales, ¿no? Que pueden influenciar y que pueden modelar a esta persona que se está transformando en este momento, ¿no? Entonces, bueno, el ritual tiene varias etapas, luego varias etapas en las que participa la comunidad, ¿no? Llega un punto en el que la niña es colocada al centro de la casa o afuera de la casa, pero al centro, y los padres invitan a todas las personas de su comunidad para que le corten el pelo, ¿no? Entonces llega el momento del corte de cabello, cada uno le va cortando y eso tiene que ver por un lado con la renovación del cabello, pero también con los consejos que cada persona va a dejarle a esta niña, ¿no? A esta señorita. Luego la niña tiene que ir corriendo, no, se le baña con huito. A la abuela de la niña o una abuela sabia de la comunidad tiene que bañar todo el cuerpo de la niña con huito y mientras tanto también le va diciendo cómo ella tiene que ser cuando sea una mujer madura, ¿no? Le va diciendo, tú tienes que saber hacer el masato, tú tienes que saber ir a la chacra, tienes que cargar el agua, tienes que barrer tu casa, tienes que ir a tus hijos, las diferentes cosas que corresponden o bueno, que se asignan a las mujeres, van siendo ahí también reforzadas y resaltadas como obligaciones que tiene que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, el ritual tiene varios momentos, pero en general lo importante es este momento liminal, por así decirlo, donde deja de ser una niña para asumir su nueva condición de mujer adulta, ¿no? Entonces, desde este momento del hilado, las mujeres ya pueden empezar a tener pareja, ya se casan, ya pueden comenzar a tener sus hijos, ya pueden comenzar a hacer otros procesos del tejido también, como es el urdido, el tejido, el decorado, ¿no? Pero no, hasta este punto, ellas empiezan a demostrar y a decidir hacer las cosas, ¿no? Es un momento bien importante, siguiente por favor, de tránsito, porque porque acá se pone a prueba, ¿no? Quiénes son y qué es lo que han aprendido hasta el momento, ¿no? Y no solamente es importante que ellas reciban los consejos de las personas de su comunidad, de sus padres, de sus hermanos, ¿no? Sino también que la comunidad hace parte de ese proceso y entonces ellas también, desde su propia individualidad, van a decidir la manera y el tiempo en el que hacen las cosas, el gusto, ¿no? La forma. Entonces, es un momento muy importante en el que no solamente se produce esta inclusión o esta integración a la comunidad, sino también de su propio carácter como persona individual, ¿no? Siguiente, por favor. Es un proceso en general, cómo se da, ¿no? Y entonces, anterior. Entonces, hemos visto que pues el tejido entonces hace parte de la vida de las mujeres a través de los diferentes procesos de la transmisión, del desarrollo de estas técnicas para la elaboración. Luego, no hemos hablado de los usos y de las otras maneras de incorporar las pampanillas en la vida, pero hay un montón de cosas. En general, lo que vemos es que en esta relación del hacer de las pampanillas también se establecen y se definen ciertos momentos en particular del hacer de los cuerpos, ¿no? Y estos cuerpos no solamente como en la carne o el lugar que se ocupa, sino también como las sí, el alma también, eso es algo que en el principio lo mencionaba Carlos, ¿no? En estos procesos se van incorporando estas almas, pero también todo lo que constituye a la persona dentro de su pensamiento, ¿no? Entonces el tejido hace parte fundamental de la vida, se puede ver en ellas diferentes niveles de relación con las entidades espirituales, con las plantas, los animales, con ¿cómo se diría? Con los afectos y las destrezas, con diferentes cosas, ¿no? Entonces, en general, quisiéramos nosotros resaltar
algunas de esas cosas que están mencionadas ahí, pero también dejar abierto, ¿no? Que así como en este caso hemos visto hemos dado énfasis a algunas cosas, en general uno puede seguir como indagando un poco más, ¿no? Y creo que también ha sido muy importante para nosotros no solamente participar de las demostraciones y de los procesos de elaboración, pero también acercarnos a escuchar a los abuelos, a las abuelas, recoger estos mitos, contrastarlos con otras versiones que están en la literatura, ¿no? Y también utilizar mucho la fotografía y el video como recursos desde los que podemos generar conversaciones, pero también los que podemos seguir analizando como objetos en sí mismos, ¿no? Estas son algunas cosas que quisiéramos compartir para no ampliarnos mucho más y les agradecemos por la invitación. Muchas gracias, Paulita, y también Carlos Heral por compartirnos esta información que realmente está súper interesante, que nos cuenta un poco sobre todo ese proceso, ¿no? Ahora, tenemos unas preguntas para ustedes, no sé si les puedan responder así súper chiqui nada más. Mira, la primera que nos dicen es, si las pampanillas se comercian o son producidas para el uso propio. ¿Las mujeres las usan diariamente en contextos específicos? Esa es la pregunta, la primera pregunta. ¿Podría repetirla, Alexander, por favor? O sea, si estas prendas de vestir, perdón, si las pampanillas se comercian o son producidas para el uso propio. Esa es la primera pregunta. Y también dice si si las mujeres lo usan diariamente o en contextos específicos. Ya, creo que para responder la primera es, de hecho fue uno de los objetivos con los que entramos también, ver las posibilidades de comercio de la pampanilla, pero hay diversos factores que creo que impiden que se desarrolle como tal, ¿no? El tiempo de producción es uno de ellos. Las mujeres nos comentaban que dedicaban solamente ciertos espacios de la noche o ciertos espacios libres durante el día que tenían para el tejido de la pampanilla como tal. Después de ello, la lejanía de las comunidades, porque para llegar de Yurimaguas a las comunidades es como un día y medio en bote. Entonces, sí está un poquito lejos. Y creo que Paula también podría ilustrar algunos otros factores sobre el comercio de las pampanillas que tenemos ahí presentes. Y en definitiva, con la segunda pregunta, es una prenda que lo usan todo el día, todo el tiempo. Hay ciertos contextos especiales como la fiesta del carnaval, donde ellas se revisten de pampanillas, ¿no? Usan una pampanilla en la parte baja, una pampanilla cruzada acá, otra en la cabeza, bailan con las pampanillas, ¿no? Las decoran de colores específicos a su gusto, ¿no? Entonces, como vieron algunas fotos, también las usan para criar a los niños, las usan para tenerlas acá. Hay pampanillas para ir a la chacra, hay pampanillas para los cultos, para las celebraciones, hay pampanillas para la crianza. Algo que nos pareció curioso también es que las mujeres, el masato como tal es el alimento fundamental de los shawi, ¿no? Entonces, cada vez que una persona llega a la casa de una de estas señoras, ellas lo primero que te ofrecen es masato, pero para ofrecer el masato ellas tienen que colocarse una pampanilla limpia por encima de la que tenían, ¿no? Como un significado de pureza o de convidar con bien el masato para el otro. No sé si Pauli quieres decir algo más. Sí, o sea, en realidad con relación al tema del comercio, deben haber otras comunidades que sí tienen mayor acceso a los, no sé, por ejemplo, a los hilos, a los otros hilos de colores, y quizás tienen más posibilidad de vender, pero en el caso de las comunidades a donde fuimos, realmente todavía no están organizadas para eso, ¿no? Es una prenda que se valora muchísimo y que se elabora cada vez que empieza una fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, como decía Carlos, para carnaval no se utiliza pampanillas viejas, se utilizan pampanillas recién hechas, ¿no? Que son teñidas justo unos días antes del carnaval. Entonces, por el tiempo que implica, por todo el significado que tienen, no están muy vistas todavía para mercantilizarlas así como tanto, ¿no? Luego, comercio y qué más. Esas eran sí las preguntas, porque igual habían otras preguntas que también han englobado bastante en su respuesta. Así que de verdad, muchísimas gracias también por presentar esta investigación que inspira, ¿no? A que más personas puedan a enfocar también sus investigaciones, tesis, estudios en estos temas que son sumamente interesantes y que aperturan
el debate. Y ya para finalizar también con el evento, queríamos preguntarle a nuestro estimado Oscar qué era lo que pues, se esperaban de las siguientes ediciones de la Semana Amazónica, ¿no? Sabemos que estamos en esta edición número 20 y que estamos conmemorando estas 2 décadas de continuidad del mega evento, y queríamos saber cuáles serían estas expectativas a futuro, ¿no? Y cuáles serían estas reflexiones finales ya para culminar con el evento el día de hoy. Sí, bueno, yo creo que la Amazonía viene enfrentando en estos últimos años, ¿no? Situaciones de mucha presión negativa, ¿no? Tanto a nivel del medio ambiente como también, ¿no? Los efectos de la pandemia, tanto de salud como de económicos, ¿no? Y también, digamos, una presión sobre las comunidades indígenas que incluye también el asesinato de varios, ¿no? Líderes, lideresas que defienden, ¿no? El medio ambiente, defienden su estilo de vida, ¿no? El Estado peruano sigue olvidándose, ¿no? Sigue desconociendo, ¿no? La realidad, sobre todo de las comunidades amazónicas, ¿no? Hace unos días hubo justamente una pequeña marcha y una organizada por AIDC para llevar, ¿no? Al presidente de la República una serie de demandas que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, vemos, ¿no? Que ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Poder Judicial en general tienen mayor interés, ¿no? El Tribunal Constitucional incluso ha tenido fallos inconstitucionales, curiosamente, ¿no? Paradójicamente, ¿no? En contra de derechos que ya están, ¿no? reconocidos internacionalmente para las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? El Perú no reconoce pueblos indígenas, no reconoce territorios indígenas. Y esto es grave, es el único de los 9 países amazónicos que no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que toda esta situación, ¿no? Toda esta realidad que se vive en la Amazonía, y por supuesto, digamos, está el otro lado, ¿no? El interés, ¿no? De las nuevas generaciones, de jóvenes como ustedes, que algunos vienen de la Amazonía, otros no vienen de la Amazonía, pero se comprometen también con esta región y con su gente, ¿no? Que van a seguir planteando, ¿no? Como decían, ¿no? Algunos de ustedes, por curiosidad o por afecto, ¿no? Digamos, empiezan a surgir estos temas de interés, investigaciones como la que acabamos, ¿no? de presentarnos Carlos y Paula. Eh, pero yo creo que tenemos que seguir, ¿no? apostando, ¿no? Yo por lo menos, a pesar de toda esta situación, trato de mantener un cierto optimismo. A veces me cuesta, tengo que reconocerlo, un cierto optimismo en que, digamos, podemos construir un país mejor donde la Amazonía y su gente pues sea también más respetada, más, digamos, tratada, ¿no? equitativamente, y que todos podamos vivir, ¿no? finalmente como peruanos y peruanas, ¿no? De manera armónica, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay que seguir conversando, seguir discutiendo, invitar, ¿no? A todas las personas interesadas, pasen la voz, pasen la voz por las redes sociales, pasen la voz en sus lugares donde trabajan, donde estudian para las actividades de esta semana, ¿no? Que arranca también con fuerza, ¿no? Con temas tan interesantes como los que hemos visto hoy día y los que nos van a acompañar el resto de esta semana, ¿no? Ánimo. Así es, Oscar. Muchísimas gracias por tu participación. También agradecer a Paula, a Carlos y a Guillermo por habernos acompañado en esta inauguración por los 20 años de la Semana Amazónica, a plantear un poquito la historia sobre qué es lo que significó, cómo se inició con este mega evento y cuáles serían estas expectativas que se esperan a futuro, ¿no? Para que se sigan desarrollando más eventos con esta noble causa de seguir introduciendo a la Amazonía dentro de la discusión y el debate a nivel nacional, en el ámbito académico, y que esto siga creciendo cada vez más. Muchas gracias a las personas que nos han estado viendo, a las que se han compartido y han estado reaccionando durante todo el evento. Y asimismo mencionar que va a ser todo, ya queda iniciado toda una semana de eventos súper importantes, súper interesantes, sobre todo en temas de biomercado, salud, va a hablar sobre temas de COVID. Entonces, va a ser sumamente transversal toda esta semana, así que
los invitamos a seguirnos, a compartir nuestro contenido. Y nada, muchísimas gracias y un abrazo amazónico a todos y todas. Hasta aquí con nosotros.